a nuestro prójimo. Es decir, que Dios, el principio amplio del amor, lo desmenuza en 2 principios menores y luego lo desmenuza aún más en 10 principios donde define lo que significa amar a Dios y amar al prójimo. Si amamos a Dios, no vamos a tener otros dioses. Ya se define más lo que es amar a Dios. Si amamos a Dios, no vamos a tener ídolos y rebajar a Dios al nivel de la imaginación humana. Si amamos a Dios, vamos a respetar su nombre. Si amamos a Dios, vamos a querer pasar todo el día sábado con Él. Se amplía y se explica más lo que significa amar a Dios. El segundo mandamiento dice que si tú amas a tu prójimo, no lo vas a matar. Si tú amas a tus padres, los vas a respetar. Si tú amas a tu prójimo, no vas a adulterar con su esposa o con su esposo. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, no vas a hablar mal de él o de ella. Si tú amas a tu prójimo, no vas a codiciar lo que pertenece a tu prójimo. Se define entonces aún más detalladamente lo que es el amor. Pero todavía los 10 mandamientos son principios generales. Yo pregunto, el mandamiento que dice no matarás, ¿nos dice las consecuencias de matar? ¿Nos da algún ejemplo de lo que pasa cuando una persona mata? No. Sencillamente dice no matarás. El mandamiento que dice no cometerás adulterio, ese mandamiento es sencillamente un mandamiento, no cometerás adulterio, pero no nos describe en realidad qué es adulterio y las implicaciones y las consecuencias de cometer el adulterio. Así que Dios dice, yo tengo que especificar un poco más. Noten Mateo 22 y el versículo 40. Mateo 22 y el versículo 40. Ahora Dios amplifica aún más los 10 mandamientos. Dice allí Jesús, hablando de estos 2 grandes mandamientos que se especifican más en los 10, dice lo siguiente: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿A dónde se amplían los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos se definen en todo el Antiguo Testamento y por ende también en el Nuevo. Es decir, la Biblia es un comentario sobre los 10 mandamientos. Yo pregunto, ¿creen ustedes que la historia del adulterio y el asesinato que cometió David nos ayuda a entender un poco mejor el mandamiento no cometerás adulterio y no matarás? Y las consecuencias que se realizan como resultado de quebrantar esos mandamientos. Claro que sí. Es decir, que la Biblia sencillamente es una exposición de lo que sucede cuando nosotros obedecemos o desobedecemos el un mandamiento que se divide en 2 mandamientos, que se divide en 10 mandamientos y que se expone en toda la Sagrada Escritura. Pero Dios ha querido darnos una ayuda adicional para definir lo que significa amar a Dios y lo que significa amar al prójimo. Porque hay muchas cosas contemporáneas que no se mencionan específicamente en la Biblia, solamente en la Biblia se mencionan los principios. Así que Dios ha querido darnos otra fuente de revelación, no para darnos luz adicional o para darnos doctrinas adicionales, sino con el fin de desmenuzar los principios que encontramos en la Sagrada Escritura. Y ese don que Dios ha dado a la iglesia es el espíritu de profecía. La Biblia nos dice que en los últimos días Dios iba a levantar el don profético en la iglesia remanente. En Apocalipsis 12:17, después de los 1260 años de supremacía de la iglesia romana, nos da las características del pueblo que se iba a levantar después de 1798. Dice en Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El remanente tendrá el testimonio de Jesucristo. Pero nos preguntamos, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19 y el versículo 10 tiene la respuesta a esta pregunta. Dice allí: yo me postré a sus pies para adorarle. Juan se inclina ante un ángel y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? ¿Qué cosa? El espíritu de profecía. Es decir, el pueblo remanente de Dios en los últimos días iba a tener el espíritu de profecía en su medio. Ahora, el resto del tema que vamos a tratar en esta noche, yo voy a mencionar algunos asuntos controversiales que se presentan en el espíritu de profecía. Algunos son más controversiales que otros. Cosas del espíritu de profecía que se están cuestionando aún en la iglesia adventista del séptimo día. Cosas que la Biblia no menciona explícitamente, pero que el espíritu de profecía menciona. Y algunos dicen, eso no está en la Biblia. Pero lo que quiero es que nosotros como jóvenes aprendamos a tomar lo que dice la hermana White y buscar detrás de lo que ella dice el principio bíblico. Es decir, cuando ella dice algo que no está explícitamente en la Biblia, así en detalle, nosotros debemos buscar en la Biblia el principio que la llevó a ella a decir eso. Porque el espíritu de profecía aún desmenuza más lo que significa amar a Dios, lo que significa amar a Dios y al prójimo, desmenuza más los 10 mandamientos, desmenuza aún más lo que se encuentra en la Sagrada Escritura. Hablemos en primer lugar de la observancia del sábado. La observancia del sábado se ha vuelto muy relajada en la iglesia adventista del séptimo día. Yo quiero que note lo que dice la hermana White en la revista Señales de los Tiempos, mayo 25, 1882. Fíjense lo que hay que hacer para prepararse para el sábado. Esto antes se hacía. Que cada familia adventista del séptimo día honre a Dios por una obediencia estricta a la ley. Se les debe enseñar a los hijos a respetar el sábado. En el día de la preparación, ahora escuchen bien, está hablando del viernes. En el día de la preparación, la ropa debe plancharse. ¿Dónde dice la Biblia, plancharás tu ropa antes del sábado? No lo dice. En el día de la preparación, la ropa debe plancharse. Los zapatos deben pulirse. En la Biblia no había ni zapatos, había sandalias. Y el baño debe tomarse. Luego, en torno del altar familiar, todos deben reunirse para darle la bienvenida al día santo de Dios, así como esperan ansiosamente la llegada de un querido amigo. Ahora algunos dicen, ¿y dónde se encuentra eso de que uno tiene que tener la ropa planchada y los zapatos pulidos y todos deben reunirse para empezar el sábado? El principio se encuentra en Isaías 58, versículos 13 y 14. Isaías, el capítulo 58 y el versículo 13 y 14. Ahí está el principio que aplicamos a las cosas específicas. Dice allí, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios, ¿qué? Caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En el sábado debemos colocar a un lado todo lo nuestro y debemos estar listos para recibir a nuestro querido amigo, el Señor Jesús.
Otra cosa que dice la hermana White es que nosotros debemos cuidar los bordes del sábado. Y voy a leerles la cita y luego les voy a mostrar bíblicamente dónde está la idea de que el sábado hay que estar preparado antes de que el sábado comience. Hay que cuidar los bordes antes y después. Note lo que dice en el libro de Nehemías, el capítulo 13 y el versículo 19. Leamos en primer lugar el texto bíblico y luego vamos a leer la cita del espíritu de profecía. Aquí está hablando de mercaderes que venían a Jerusalén después del cautiverio, que estaban vendiendo, comprando y vendiendo en las puertas de Jerusalén. Y fíjense cuando Nehemías